celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un evento que cambió la realidad de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, porque antes de Jesucristo los filósofos y los grandes pensadores presentaban ideas, pero no pasaban de ser opiniones, hasta que Jesucristo se levantó de entre los muertos y la oscuridad se terminó, porque Él vino, bendito sea el Señor, y como dice el apóstol Pedro, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios vive, Jesús está vivo, amén. Él se levantó. Ahora bien, así como el camino a la cruz y todo esto de la resurrección son cosas que la mayoría no comprendió, de la misma manera hay cosas que no comprendemos de la obra del Padre o que nos presentan ciertas dificultades. Y una de ellas es la realidad de que, Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, los discípulos dijeron, ahora sí fue, se acabó el imperio romano, esto se va a poner bueno. Y de repente, ya ellos no se habían dado cuenta o no habían puesto su atención, pero Jesucristo empezó a decirles que Él se iba a ir al Padre. Que se iba a ir al Padre, pero ellos al principio no le pusieron mucho caso porque dijeron, sí, Él se va a ir, pero después que resuelva todo esto por aquí, ¿verdad? De manera tal que el día que Jesucristo se fue, a unos minutos antes de él irse, ellos le dicen, ¿cuándo es que vas a acabar con el imperio romano? Y él le dijo, eso no es asunto de ustedes. En otras palabras, a ustedes no les importa eso. Ponga su atención en otra cosa. Nosotros hemos fallado en entender el propósito y el plan de Dios muchas veces. Pero la palabra de hoy es otra muestra de eso y otra de las experiencias que hemos tenido que aprender casi a las malas. En Juan capítulo 16, en el versículo 7, cuando el Señor les está hablando a ellos de que Él se va, hay diferentes discusiones, pero llega un momento en que le dice en el versículo 7 del capítulo 16, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Fíjense la expresión del Señor, les conviene que me vaya. En otras palabras, Jesús dijo, es bueno que yo me vaya. Es para el bien de ustedes el que yo me vaya. Y claro que esto no es algo que la naturaleza humana preferiría, porque cuando en Mateo 16 Él comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al que el tercer día resucitara, inmediatamente Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Óigase, el discípulo reprendiendo al maestro. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Se fijan? Podemos hablar de Pedro, pero nosotros somos iguales. Nosotros también tenemos problemas con la percepción que tenemos de la vida, y por eso muchas veces no entendemos que detrás de cada situación que vivimos, Dios tiene un propósito glorioso. Y lo repito eso.
Detrás de cada situación que vivimos, no importa lo difícil y lo dolorosa que sea, Dios tiene un propósito glorioso. Bendito sea su nombre. Así que mientras Él los preparaba para lo que venía, Él le dijo o les habló de este gran beneficio que ellos no entendían. Ellos no entendían. Y ¿sabes qué? Yo les pongo a ustedes a pensar y les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que Jesús estuviera en persona aquí hoy? Sería mucho mejor que este Calvito Barrión. ¿Verdad que sí? Sería mucho mejor. Pero el Señor de los cielos y de la tierra, en sus mismas palabras, dijo que fue por nuestra conveniencia que Él se fue. Que nos beneficiaría el hecho de que Él regresara al cielo con su Padre. Él también dijo, si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Se lo enviaré a ustedes. El Consolador, Él introdujo este nombre, Él introdujo esta persona de la Trinidad, refiriéndose al Espíritu Santo. Y en ese sentido, si el Espíritu Santo no es una realidad en nuestras vidas hoy, no tenemos una real identidad con Cristo. Si el Espíritu Santo no determina la realidad en nuestras vidas, se está perdiendo la esencia de la vida cristiana. La única justificación que Jesús dio aquí para que su partida fuera lo mejor para nosotros fue eso. Fue que el Espíritu Santo vendría y estaría con nosotros. Y nosotros necesitamos abrazar ese pensamiento y necesitamos darle el justo valor porque en verdad es grande. Así que, como Jesús habló de que era bueno de que Él se fuera al cielo y la justificación fue el Consolador va a venir, el Espíritu Santo va a venir. Entonces el día de hoy, post resurrección, quiero presentar delante de ustedes algunas de las implicaciones de la realidad del Espíritu Santo para todos nosotros. Porque como se va perfilando en lo que ya Él ha dicho y lo que ya hemos visto, el Espíritu Santo es central en la realidad de Dios en la tierra hoy. Así que, ¿qué hace el Consolador? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Y por qué el hecho de que venga el Espíritu Santo justifica como bueno y conveniente que Jesús se haya ido? Cuando realmente todos queremos que Jesús esté aquí. ¿Verdad que sí? Si yo quisiera responderle esto de una manera simplista, le puedo decir, y tiene valor y es real, si Jesús estuviera aquí, no estuviera con nuestros hermanos en África, ni estuviera con nuestros hermanos en Nepal, ni en México, ni en la República Dominicana, ni en El Salvador, ni en el Ecuador, ni en ningún otro lugar. Pero porque Jesús es Señor del cielo y de la tierra, y porque Él está a la derecha del Padre,
Su presencia está aquí, en África, en Nepal, en América Central y en todo rincón del mundo. Como dijera el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Y cuando dijo esto, estaba incluyendo los que todavía no le conocen. Estaba incluyendo una audiencia politeísta, pagana, que le fascinaba lo oculto, le fascinaba lo desconocido, por lo tanto tenían un altar para el Dios no conocido, además de todos los otros altares que tenían. Dios está cerca de todos, pero todos no los disfrutamos. Ya lo puedo justificar con eso. Hoy, donde hay dos o más en su nombre, ahí Él está. Él está aquí, Él está en Nepal, Él está en Liberia, Él está en Japón, Él está en la China. Él está en cada rincón donde están nuestros seres queridos, conocidos y no conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Qué referencias tenemos a ese Consolador? ¿Qué referencias nos dio el mismo Jesús? Y les voy a dar algunas de ellas. Primero, Él hace referencia, su primera referencia al Espíritu Santo, el Señor la hace en la escena del libro de Juan capítulo 3, en su conversación con un alto miembro del Sanedrín y de los religiosos de aquella época, se llamaba Nicodemo. Y dice a partir del verso 5 en el capítulo 3 de Juan: yo te aseguro, porque Nicodemo le estaba diciendo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las obras que tú haces. En otras palabras, Nicodemo está diciendo, el que hace obras como tú las haces tiene que ser del cielo. Y oigan lo que Jesús le aclara. Él le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es asunto de hacer milagros, no es asunto de impresionar a nadie. Para entrar en el reino de los cielos, tenemos que pasar por una experiencia que se llama nuevo nacimiento. Y le sigue diciendo: no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Nicodemo, al igual que cualquiera de nosotros, se quedó medio perplejo y le dijo: Señor, pero yo no veo la forma en que yo pueda entrar otra vez en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Aunque Jesús dice que el nuevo nacimiento es de agua y del Espíritu, cuando Él explica el detalle para mayor entendimiento, se refiere y da mucho más información sobre el nacimiento del Espíritu. En otras palabras, no hay posibilidad de vida sin el Espíritu Santo. ¿Entienden eso? El que no tiene el Espíritu Santo no está vivo, espiritualmente hablando. El Espíritu, dice la palabra de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tenemos ese testimonio, entonces quizás no somos hijos de Dios. Recuerdo una experiencia en que una señora fue a predicarme de una secta, fue y tocó la puerta de mi casa, y ya yo era cristiano, y era una señora ya de cierta edad, y andaba hasta solita, y me dio aprensión en mi corazón
caramba, una señora así dedicándose, tratando de hacer la obra del Señor, qué bueno. Me senté con ella y empezó a hablarme de profecías y de cosas que ella no conocía ni la 10ª parte de eso. Y la dejé hablar como por 5 minutos y después le dije, mamita, mire, bajé la mano así, al lado de mi silla tenía la Biblia, y le dije, yo también estudio la Biblia. Y realmente aprecio lo que usted está tratando de hacer, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene usted el Espíritu Santo de Dios? Y me dijo, no, como que casi dije una mala palabra. No, de ninguna manera. Digo, pues lea lo que dice aquí en el libro de Romanos, lea lo que dice aquí en el libro de Corintios. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no importa cuánto usted predique ni cuánta profecía usted trate de interpretar, usted no es una hija de Dios. Y eso sí es un problema para una gente con tan buen corazón como el suyo. La señora se me quedó perpleja. Le dije, mamita, voy a orar por usted, váyase en paz a su casa, pero confirme que esa palabra se cumpla en su vida antes de seguir diciendo lo que está diciendo. Sin el Espíritu Santo no hay vida, mi gente. No hay vida. Cuando Pedro predicó por primera vez después del derramamiento del Espíritu y la gente se dio cuenta de que habían matado al dador de la vida en una cruz, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirá, para perdón de los pecados, y recibirán el Espíritu Santo de la promesa. La realidad de la salvación de cada uno de nosotros implica o está determinada o capitalizada por el Espíritu Santo de Dios viniendo a morar en nosotros. Amén. Por eso Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, porque todo el mundo entonces va a tener esa oportunidad y de manera mucho más fácil. El punto número 2, o la referencia número 2 de Jesús que quiero compartir con ustedes sobre el Espíritu Santo está en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Cuál es la referencia al Espíritu Santo que el Señor hace aquí? Ríos de agua viva para saciar la sed, dijo Jesús. Y para gente que tenían gran experiencia en lo que era la vida del desierto, esto era muy significativo. Ellos conocían muy bien la importancia de lo que eran ríos de agua viva. Y en ese sentido, ellos entendían que si tenían sed, tenían que ir a Jesús. Necesitamos el agua viva. ¿Saben lo que dice el internet sobre la importancia del agua? Dice, yo me puse a averiguar cuánto puede vivir una persona sin comida o sin agua y encontré esta respuesta. Generalmente la mayoría de los expertos dicen que una persona puede vivir cerca de 3 semanas sin comer alimento. Claro, otros factores influencian esa cantidad de tiempo. He dicho muchas veces, dijo el que dio esta opinión, nosotros necesitamos, si esa persona
Si un individuo es atrapado en algún lugar y tampoco tiene acceso a agua, esa persona va a morir en unos días, no en todo ese tiempo. El agua es uno de los elementos físicos más importantes para la vida. Somos, creo que un 70% o más agua en la composición de nuestro cuerpo. Si no hay agua, es una muerte pronta. Ahora bien, ahí habla de aguas vivas. No simplemente agua, aguas vivas. Y yo tengo una charquita detrás de mi casa con peces, right? Y yo sé que cuando se me daña la bombita, porque esas charquitas tú tienes que bombear el agua a una altura para que el agua caiga, y mientras va cayendo, por lo que le pongas ahí, rocas o lo que sea, esa agua se va oxigenando. Cuando eso deja de funcionar, empieza a llenarse el pond de como unas algas y unas cosas, y de repente usted ve a los peces que parece que salen a buscar oxígeno en el aire, porque no encuentran suficiente oxígeno en el agua. Y entonces usted lo ve que la boquita la sacan a la superficie como si estuvieran diciendo, ponme un tanque de oxígeno o algo. Aguas vivas, si las aguas están estancadas, no sirve, se daña, se pudren pronto. Pero si el agua fluye, el agua misma se oxigena y ese oxígeno estimula la vida dentro de la corriente. En ese sentido, Jesús dice, el que viene a mí y bebe va a encontrar aguas vivas. Y esas aguas vivas son una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a dar ese oxígeno que necesitamos para mantenernos vivos. El Espíritu Santo nos va a dar esa agua que necesitamos para sostenernos y estar vivos. Entonces no se puede hablar de vida sin el Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo, si yo me voy, todos pueden tener el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Les hablé de una primera referencia de que de que el Espíritu Santo nos da la experiencia del nuevo nacimiento. La salvación se realiza con la intervención del Espíritu Santo. El sostenimiento de la vida depende del Espíritu Santo como ríos de aguas vivas. En tercer lugar, Jesús hace una referencia en Mateo capítulo 12, en la que lo estaban acusando de que él echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú, o el poder del diablo. Y él le dijo, no. Si lo hago por el poder del diablo, eso no tiene sentido. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Pero dice, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. El sello real, celestial, no es otra cosa sino el Espíritu Santo. Y así lo dice la palabra, que cuando somos salvados, somos sellados con el Espíritu Santo. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, para que todos tengan la oportunidad de ser sellados con el Espíritu Santo. Otra referencia de Jesús sobre el Consolador está en Juan capítulo 14, desde el versículo 15, y dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Presencia de Dios con nosotros siempre. Si Jesús estuviera hoy en la tierra y estuviera aquí, nuestros hermanos de Liberia estuvieran tratando de comunicarse por el internet. Y los de Nepal, y los de Japón, y los de Dominicana, y los de Europa, y los de cualquier otro sitio. Pero el Consolador nos acompaña a todos siempre.
El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Y Jesús subraya, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. No los voy a dejar huérfanos. ¿Cuántas veces tú te sientes solo? ¿Cuántas veces te sientes abandonado? ¿Cuántas veces te sientes que no hay nadie con quien compartir tu realidad, tu situación? Y la verdad es que no es verdad. Porque nuestro Señor no nos dejó huérfanos. Recuerden que en ese mismo episodio, cuando Él, en los minutos antes de irse al cielo, Él le dijo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Él prometió su presencia. Él había dicho en Juan 15 que sin Él no podemos hacer nada. Que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Lo necesitamos. Pero como el Hijo del Hombre humano que Él era, no estaba en todos los lugares. Su parte humana lo limitaba en ese sentido, pero ahora el Espíritu Santo está aquí, está allá, está disponible para todo el que quiera creer en el Señor. Un consolador para que les acompañe siempre. Entonces, estos asuntos de la vida cristiana no es como mucha gente dice que es una fe ciega. Oh, no, es una fe que hace concreto lo que se espera y lo que no se ve. Es una fe donde se produce un resultado, aunque no se sepa de dónde ha salido, aunque no se haya visto. Dios es el creador de todas las cosas, el sostenedor de todas las cosas, y Él nos dio el consolador para que nos acompañe siempre. Aleluya, aleluya. La palabra consolador en un momento significa ayudador, alguien en que tú te puedes recostar, se ilustra con una muleta. El Espíritu de verdad. En el mismo capítulo 14 habla del quinto punto. En el verso 26 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas para entender las cosas del cielo, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios? Yo soy uno. Pero cuando vinimos a los caminos de Dios, entramos a la vida de discipulado y el mismo Espíritu Santo nos ha ayudado a entender y aún a recordar las cosas que nuestro Señor dijo y enseñó. El Espíritu Santo enseña y nos recuerda las enseñanzas. Por eso Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Y hay muchas más cosas que yo les puedo decir del Espíritu Santo. Hay muchas más cosas y referencias en la palabra sobre el Espíritu Santo. Pero por el día de hoy, por razones de tiempo, solamente le voy a dar una más. Y esta se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 8, cuando los discípulos le hicieron referencia al Señor de cuándo vas a instalar el reino de Israel, a quitar el imperio romano, y Él les dijo a ustedes, no tienen que estar pendientes a eso, eso no es asunto de ustedes, este es el asunto de ustedes, les dijo Él. Él les dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra.
El Espíritu Santo nos da poder para testificar, nos da poder para llevar el Evangelio a otra gente, nos da poder para hacer milagros que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que podríamos hacer. Así es. Hay una gran confusión en la iglesia, hay una gran confusión en el mundo. Nosotros pensamos que el pastor es pastor porque él es extrovertido, ¿ves? Él tiene una personalidad y bueno, cuántas otras razones pueden decir. Pero lo que la palabra enseña y lo que nos acaba de testificar aquí es que no es por tu fuerza, no es por tu característica que se va a lograr dar testimonio del Señor. Es por el poder del Espíritu Santo. No es de qué nacionalidad tú eres, no es cuánta teología tú has estudiado, no es qué tipo de personalidad tú tienes, que si colérico, que si melancólico, que si flemático. No. Recibiréis poder, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y serán mis testigos. Aleluya. Así es. Así que a nosotros nos toca creerle a Dios. ¿Entiendes eso? A ti y a mí nos toca creerle a Dios. Y déjeme decirle que yo te puedo dar muchos testimonios. Mira, hay uno que quiere dar testimonio ahí. A nosotros, yo puedo darte muchos testimonios de cómo enfrenté situaciones para tratar de explicarle el Evangelio a una persona y de repente sale un recurso que yo no sé de dónde sale, si vamos a hablar en términos físicos, y Dios se glorifica. Y la gente percibe algo que yo no puedo producir con mi capacidad humana. Porque Dios con su poder se manifiesta y nos hace capaces de dar testimonio de su obra en nuestras vidas. Así que no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia, dice la palabra de Dios. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo capacita a todo creyente a dar testimonio. Eso no significa que te hace un experto didacta y expositor de la palabra para la congregación. No, ese no es el asunto. El asunto es que te hace testigo de la obra de Cristo, que es mucho mejor. Es mucho mejor, bendito el nombre del Señor. Así que el Señor Jesucristo dijo, es bueno que yo me vaya, a ustedes le conviene. A ustedes le conviene. Primeramente les conviene porque pueden nacer de nuevo del Espíritu. Hay una obra que el Espíritu hace. También van a recibir vida, agua, vida, corrientes de aguas vivas por el Espíritu Santo para saciar su sed. Tercero, vas a tener poder para la dimensión de la batalla espiritual. Jesucristo expulsó demonios por medio del Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que hacerlo de la misma manera. Jesucristo, por medio de su Espíritu, está presente con nosotros siempre. No los voy a dejar huérfanos, él dijo. Número 5, el Consolador nos enseña, el Consolador nos corrige, el Consolador nos ala las orejas y dice, no es por ahí, te dije que por acá. Y por último, por lo menos para los efectos de hoy, el Consolador nos capacita para testificar de la salvación que Dios tiene en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Nos capacita, nos da el poder, nos hace capaces.
Así que mis queridos hermanos, Jesús se levantó de entre los muertos y Él preparó a sus discípulos para lo que estamos viviendo. Cuando la palabra dice que cosas que ojo no vio ni oído han oído son las que Dios ha preparado para los que lo aman, el Espíritu Santo es el protagonista de eso. No está hablando del cielo, Él está hablando de lo que iba a ser la realidad de la iglesia, lo que iba a ser la realidad de la fe y lo que iba a ser la realidad de Dios a través de su gente en todas estas generaciones. Revísenlo, revisen el texto bíblico para que se den cuenta de todo eso. Él le dio ese entendimiento a sus discípulos y se lo reafirmó el mismo día que se iba para el cielo. Y en ese sentido, habiendo nosotros celebrado la resurrección de nuestro Señor, me ha parecido conveniente e importante que todos nosotros tengamos ese mismo entendimiento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre del cielo, bendito seas, eres Dios, eres santo. Tú das vida, tú das luz, tú das guía, tú das energía, tú das capacidad, tú das tu presencia en tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no ser simplemente religiosos, ayúdanos a no ser incrédulos, oh Dios, a confiar en ti, en tus promesas y tus palabras y a vivir la realidad del poder y de la bendición del Consolador en nuestras vidas. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Derrámate, Jehová, y levanta a tu pueblo con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mi gente. Voy a dejar que sigan.